Mike, economista, buenos días. Tu saludo para todos los oyentes y la teleaudiencia de Hágase Justicia de frecuencia A99.5. Muy buenos días, Wilson. Muchas gracias por la invitación. Después de algunos días o algunas semanas, nuevamente retornamos para seguir conversando contigo y con los vecinos. Bueno, evidentemente estamos ya, vamos a ver, 5 días, menos de 5 días para estas elecciones regionales y municipales, pero principalmente nos interesa nuestro distrito de Ate-Bitarte. Analizando uno de los temas, tú que eres más técnico en este aspecto, tu análisis respecto a estos últimos debates que se ha visto aquí en el distrito de Ate, donde participaron los 8 candidatos, en algunos casos menos 1. Sí, efectivamente he estado siguiendo, Wilson, de cerca los debates. En realidad no se deberían llamar debates porque fueron un intercambio muy simple de opiniones, de críticas, de golpes bajos, y la verdad que me da mucha vergüenza cómo algunos candidatos se dedican solamente a atacar a los otros y no dan ninguna propuesta. Y yo quiero mencionar aquí con nombre propio. Por ejemplo, el candidato Leo Vilches se puso saltón, estuvo desesperado porque sabe que no tiene ninguna posibilidad aquí en el distrito, entonces su gente lo está abandonando, su propia gente se está yendo con Benavides, se está yendo con el señor Dupuy, así que por eso su desesperación. Pero por otro lado también hay un jovencito, que no me acuerdo su nombre, que está postulando por el tren. Franco ¿no? Vidal. Que es un faltoso, o sea, ¿a quién le ha ganado ese muchacho? O sea, no puede ser, pues, que le falte respeto al señor Dupuy, al señor Benavides. ¿A quién le ha ganado ese muchacho? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué cosa ha hecho en su vida? Entonces, aquí a las personas se les respeta. Que a las personas se les respeta. Ha sido asesor, creo, en el Congreso de la República. No, ser asistente, sacar fotocopias en el Congreso no cuenta, con todo respeto. O sea, aquí y también debemos ser respetuosos. Es abogado y los años será bachiller, así, ¿no? O sea, aquí hay que ser respetuosos con las personas que tienen trayectoria. A mí no me puede gustar el señor Benavides, a mí no me puede gustar otras personas, pero hay que respetarlo. Claro, el respeto. Y un muchacho aquí no va a venir a faltar el respeto ante la ciudadanía. El respeto es la base fundamental para cualquier accionar que uno puede tener con una persona. Eso es importante, ¿verdad? El respeto no quita lo cortés, no quita lo valiente. ¿Está bien? Así es. Y por otro lado también he estado observando, y a los vecinos que nos están escuchando, yo estoy muy indignado y voy a salir todos estos días en la prensa y me he dado el lujo de renunciar a mi trabajo para no tener ningún problema, ningún conflicto. Entonces voy a estar de lleno estos días, saliendo a las calles, aquí en los medios de comunicación, conversando con los vecinos. Voy a visitar a Mauta, Horacio Ceballos, Huaycán, Salamanca, todos los vecinos que conocemos y a los dirigentes. Vamos a informarles que estamos en una situación muy compleja, que debemos tomar decisiones importantes estos días y no podemos dejarnos llevar por ciertos grupos que están distorsionando la campaña municipal. Yo veo en el camino simplemente de mi casa a la radio y un montón de publicidad del señor Leo Vilches. ¿De dónde saca plata ese señor para tanta publicidad? ¿Tú crees que va a recuperar eso con un sueldo de 10.000 que tiene el alcalde? Es imposible, aunque trabaje 20 años, aunque trabaje 30 años, no va a poder recuperar esa plata que está gastando. ¿Quién está poniendo esa plata? ¿Qué empresarios están detrás? Entonces, yo creo que eso es peligroso. Los vecinos tienen que ser reflexivos en ese sentido y darse cuenta quiénes están gastando más de la cuenta, con qué intereses, para que después no puedan cobrar la factura bajo la mesa. Entonces yo creo que eso se tiene que reflexionar y hay otros candidatos también. Pero por otro lado también, como te decía, hay propuestas, Wilson, que no tienen ningún sentido. Así que yo, por aquí de repente tienes más preguntas, por favor. Bueno, no, lo que quería es, muy aparte de ir analizando estos debates y los candidatos, quiero salirme un poquito para preguntarte, porque me interesa saber la opinión de un joven profesional. En Lima Este hay más de cerca de 19.000 nuevos jóvenes que van a hacer uso de su derecho como ciudadano por primera vez aquí en estas elecciones municipales y regionales. En Ate hay más de 10.000. ¿Cuál sería tu aporte
para esos jóvenes que van a emitir su voto por primera vez? Mire, efectivamente, hay muchos jóvenes, en realidad en el país entero, Wilson, estamos en una época final de lo que se llama el bono demográfico, es decir, una población joven, abundante, en relación a los demás segmentos poblacionales, y eso significa que vamos a tener una mano de obra que va a ingresar cada año en mayor medida. Y esa mano de obra últimamente está siendo capacitada, está estudiando en los institutos, en las universidades, y necesitamos generar puestos de trabajo para aquellos jóvenes. Entonces, una de las propuestas importantes que yo he observado, por ejemplo, en el señor Enrique Dupuy García, es la utilización del presupuesto participativo en exclusividad alrededor del 10% para los jóvenes, para que se puedan viabilizar proyectos para los jóvenes. Entonces, ellos mismos, los jóvenes organizados de las distintas organizaciones culturales, artísticas, deportivas, musicales, etcétera, etcétera, puedan organizarse, reitero, y plantear sus proyectos. De repente parques temáticos, de repente biblioteca, de repente losas deportivas, de repente circuitos turísticos juveniles, etcétera. Talleres, festivales, y ellos mismos lo empaquetan en proyectos, porque los proyectos también contienen actividades, y de esa manera van a poder desenvolverse. Yo creo que esa propuesta para mí es una de las más importantes, que no se ha replicado en otros candidatos, pero que tampoco está siendo muy revisada ni comentada. Bueno, entonces esa es una parte, ¿no?, de esta iniciativa que usted da a los jóvenes electores por primera vez que van a participar en estas elecciones regionales y municipales. Y por cierto, hay un candidato que es doctor Enrique Dupuy García, que sí tiene propuestas para estos jóvenes que son los primeros votantes, muy aparte de los que ya están pues en carrera, que han votado, que tienen experiencia, ¿no? Pero sin embargo, lo que me llama la atención, economista Juan Maita, es que hay jóvenes que todavía no saben por quién votar y poco los interesa, poco nada les importa quién sea el alcalde. O sea, ¿qué hacer con esta? No nos referimos a todo, porque hay jóvenes responsables, hay jóvenes preparados que sí saben, que se interesan en tener un buen representante en la alcaldía para que pueda desarrollar, generar trabajo aquí en el distrito de Ate. Pero la gran mayoría están distraídos. ¿Qué hacer con ellos? Yo los exoneraría, Wilson, de la distracción, como mencionas. Más bien diría que hay una pésima forma de hacer campaña de varios candidatos que no llegan a los jóvenes, no los llaman la atención, no los atraen, no los enamoran, por decirlo en términos sentimentales. O no se informan, más claro. Y algunos jóvenes evidentemente también no están muy interesados, pero yo creo que es importante, por ejemplo, este medio de comunicación y las redes sociales, donde se pueden transmitir las propuestas y en particular decirle a nuestros jóvenes del distrito de Ate que puedan revisar los planes de gobierno. Ahí están detallados, yo me lo he leído todos los planes de gobierno, Wilson. Yo para poder conversar con los vecinos, tengo que leer todos los planes, y la verdad me da vergüenza, por ejemplo, el plan del señor Leonardo Vilches, que no dice nada, absolutamente nada, ¿no? Y yo puedo debatir con cualquiera de sus técnicos o con él mismo, ¿no? Y no dice nada, no sirve para nada ese plan. Y por otro lado también, sí he encontrado cosas muy positivas y rescatables, como en el plan de gobierno del señor Enrique Dupuy, ¿no? Por ejemplo, el teleférico, por ejemplo, esto de utilización del 10% del presupuesto participativo, por ejemplo, la creación de una oficina de saneamiento físico legal, las casas de la juventud, etcétera. Entonces, uno encuentra contenido, y esto no es sobar la espalda así en vano, ni nada por el estilo. Aquí es decir realidades, aquí es hablar con la sinceridad, pero sobre todo habiendo comparado los planes de gobierno. Ahora, has tocado un tema muy importante, que es el proyecto teleférico, que para muchos es simplemente un sueño que en algún momento podría hacerse realidad, tomando en cuenta de algunos candidatos que han hecho referencia sobre la diferencia geográfica que existe entre Bolivia, como ponen, por ejemplo, entre Perú. Entonces, ¿cuál sería la realidad, para ir explicando? Porque a veces podemos dar comentarios que no se acercan a la realidad, ¿no? Porque y eso, cada quien tiene su propia opinión, pero de todas esas opiniones, ¿cuál sería la realidad sobre este proyecto del teleférico aquí en Ate,
economista Juan Maita. En efecto, Wilson, esto es muy importante y quisiera que los vecinos también lo puedan tener claro. El teleférico en realidad es un proyecto muy viable, completamente realizable del distrito de Ate. Y el planteamiento del señor Enrique Dupuy García nos dice de Ate a Huaycán. Y es posible por distintos motivos, Wilson. Primero, porque geográficamente tenemos ventajas competitivas. Tenemos cerros, así que la construcción de torres gigantescas, como en otros países, ya no va a ser necesario. Y eso reduce costos al proyecto. Entonces, trasladar a las personas, a los visitantes que vienen desde el centro de Vitarte hasta Huaycán en minutos, va a ser algo que va a transformar el distrito. Y esto es posible, y algunos se asustan porque dicen es un proyecto que tiene mucho costo, ¿quién va a financiar? El distrito no puede. Pues esa persona la verdad que deberían estar fuera, ¿no? Deberían retirarse del distrito, deberían colgar los chimpunes y nunca más pisar una entidad pública, porque desconocen la capacidad del Estado y miran solamente sus narices. Si bien la municipalidad no podría financiarlo, porque evidentemente tiene poco presupuesto, pero ¿quiénes son los que lideran esta ejecución de los proyectos? Y ya existen, Wilson, ni siquiera es un planteamiento novedoso, ya existen diversos proyectos de teleféricos en Lima que fueron planteados por Proinversión y que los va a liderar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí yo quiero decirlo también con claridad. Yo hasta hace unos días fui jefe de gabinete del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Conozco perfectamente todos los proyectos que están en cartera. Conozco perfectamente la viabilidad. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un presupuesto anual por encima de los 10.000 millones de soles. Cosa que sería un sencillo invertir en este tipo de teleféricos y todavía considerando los plazos en 1, 2, 3, 4 años. Y si es por el mecanismo de obras por impuestos o es por otro mecanismo de concesión, más todavía, eso se paga en 15, 20 años con los mismos pasajes que se van cobrando. O sea, hay mecanismos, es tan sencillo, pero la mezquindad y la ignorancia de algunos candidatos hace que desconozcan, que traten de relativizar, de menospreciar y de decir que no es viable un proyecto que es pequeñito en relación a otro proyecto. Este proyecto se puede hacer de una patada, ¿no? Si estamos haciendo proyectos importantísimos que superan los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de soles y no vamos a poder uno de 120 millones, o sea que no se pasen, pues nuestros candidatos dan vergüenza, gente. En el marco de ello, una réplica, ¿por qué en otros sectores que siempre tuvieron este proyecto no se ha realizado? ¿Qué es lo que faltó ahí, a diferencia de lo que podría sobrar y ejecutarse aquí? El primer teleférico en el Perú nacería en el distrito de Ate. Por varios motivos, Wilson. El primero por falta de iniciativa, porque eso tiene que haber un compromiso político. Y la verdad que no ha habido iniciativa de otros distritos, de otros lugares. Y por otro lado también, por ejemplo, en los distritos de la Lima Moderna o la Lima Sur, no hay ventajas competitivas como los cerros. En cambio, en Lima Este, en Ate en particular, en Huaycán, en Santa Clara, hay una ventaja competitiva. Y esto se está haciendo una tendencia. Es verdad que teleféricos no abundan en el mundo tampoco, pero cada vez se están construyendo y el costo está reduciendo. Y por eso la viabilidad y simplemente la decisión política que puede tener el gobierno central, Lima Metropolitana, en particular el gobierno central, me refiero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, usted hacía referencia que conoces muy de cerca todo el trabajo, los proyectos que hay en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y creo de que ahí justamente con voluntad política es posible hacer todo ello con tanta facilidad. Efectivamente, yo te lo puedo garantizar, Wilson. Te lo puedo garantizar, ¿por qué? Porque en términos de presupuesto, que es la mayor preocupación de algunos, que dicen no se puede conseguir 100 millones porque el presupuesto es de 200 millones y un poco más del distrito y cómo se va a gastar tanta plata en uno. Y no, por ahí no va, pues. Por ahí la inviabilidad presupuestal del distrito es real. O sea, el distrito no podría ejecutar. Pero esa obra no lo ejecuta el distrito de Ate. Lo ejecuta el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo puede ejecutar por distintos mecanismos. Uno es la concesión. Una empresa privada lo puede hacer con el objetivo de que cobre los pasajes 20, 30 años después y brinda un servicio de primer nivel, de calidad. Otra alternativa puede ser las obras por impuesto. Una gran empresa que tenemos aquí en el distrito, por ejemplo, Bacos y Johnston, o San Jorge, o Sayón, o cualquier otra empresa grande que paga millones en impuestos. Ellos pueden construirlo
¿no? Y luego el Estado les descuenta los impuestos progresivamente en los próximos años. Es tan simple como eso, Wilson. Ahora, Pero el problema es que no se quiere, ¿no? claro, Hay una mezquindad. Ahora, hablando de una manera, en un término positivo, ¿qué va a pasar ahora cuando esto se hace realidad aquí en el distrito de Ate? ¿Qué cambio se va a ver? ¿Qué transformación? ¿Qué modificaciones podría darse aquí en el distrito de Ate Bitarte? A ver, bueno, en primer lugar, el impacto que tiene una obra de esa envergadura, porque sí, para el distrito de Ate va a ser una obra grande. Una novedad también. Una novedad aquí en Lima. Ya hay un proyecto más avanzado en Santa Anita el Agustino, ¿ah? No es tampoco que nosotros estamos descubriendo la pólvora. Hay un teleférico que ya está en los estudios técnicos de ingeniería, el teleférico de Santa Anita el Agustino. Eso ya está, ya una empresa privada está haciendo los estudios de impacto ambiental, etcétera. Y luego hay otros proyectos que también están avanzados. Pero en el caso del teleférico de Bitarte a Huaycán, que se va a iniciar seguramente en los próximos meses en el gobierno del doctor Enrique Dupuy García, el impacto va a ser de distintos tipos, como reitero. Primero económico, porque dinamiza la economía. Ya los vecinos no van a gastar 1 hora o en tráfico 2 horas en trasladarse de Huaycán hasta Bitarte, sino de repente en 10 minutos ya están por aquí. Eso transforma la vida, Wilson, porque al salir de sus trabajos, en 10 minutos van a estar en sus casas. Y eso significa que van a tener más tiempo con sus familias. Lo que pasa es, tenemos que verlo así, Wilson. En otras ciudades, en La Paz, por ejemplo, o en Bogotá, los teleféricos transforman la vida, cambian mucho la dinámica interna. Entonces, claro, cuando no hay, es como que imposible, muy lejano. Pero si nos atrevemos a eso, se puede. Y por lo tanto se transforma y la familia van a tener. Eso en primer lugar, reduce el tiempo y mejora su economía, su relación con su familia. Pero también las visitas se van a incrementar, se dinamiza la economía, los negocios se reactivan, hay más trabajo, etcétera, 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 Wilson. Bueno, el otro temor que hace temblar es el costo, ¿no? Muchos manifiestan sobre el costo del pasaje, exageran, pues serían 20, 15, 10. ¿Es cierto eso o simplemente es como para dar temor y hacer ver a la gente que eso es imposible, que es simplemente una demagogia barata que usan los candidatos? No, es demagogia barata, ¿no? El asustar a la población que va a costar 20 soles. Tenemos un alcalde que es en la práctica un economista falso, no tiene idea de nada. Entonces, los precios de los pasajes van a depender mucho del horizonte de financiamiento del proyecto. Si es un proyecto que se financia a 20, 30 años, por supuesto que los pasajes van a ser mínimos. Y por otro lado también puede haber subsidios, puede haber apoyo inclusive de la municipalidad con sus recursos, o sea, se puede ver mecanismos para abaratar los pasajes. Eso no es ningún problema. El problema es la mezquindad, ¿no? Entonces, yo creo que por la rapidez es una ventaja. Por los costos no son elevados, no es que se va a pagar en dólares, esto no está pensado en euros, en absoluto, ¿no? Entonces, es algo que los vecinos deben tener claro. Lo que no se quiere es ver una gran oportunidad de transformar el distrito. Otra de las inquietudes que no está tan claro por parte, que esto lo tiene más o menos a los oyentes de la población tanto ambiguo, confundido por no decir, es justamente el tiempo que requiere para hacer efectivo, para construir un teleférico. ¿Cuánto tiempo se requiere aproximadamente? Bueno, esto en realidad no es de un día para otro, pues no son proyectos grandes que toman 2, 3 años. Los estudios preliminares de perfil toman entre 1 año, luego el expediente técnico otro año y después la ejecución otro año, ¿no? Entonces, si se hacen las cosas rápidas, yo creo que antes que... O sea, me estás diciendo, economista, más tiempo demoran los estudios, porque tiene que haber un estudio, lógicamente. Efectivamente. Eso demora más tiempo. Así es, y yo conozco muchos proyectos, he estado en varios ministerios, conozco los proyectos y los perfiles, los estudios preliminares toman un poco menos de tiempo, pero dependiendo de la complejidad del proyecto. Y los expedientes técnicos sí toman más. Si aquí les pongo un ejemplo nada más,
El proyecto que se está convocando actualmente de agua, que son proyectos medianos, la ejecución del expediente técnico, la elaboración, va a tomar casi un año. Imagínate los teleféricos. Entonces son obras grandes. Por eso es que rentable electoralmente no es muy rentable, si digamos, ¿no? Electoralmente no es muy rentable. ¿Por qué? Porque eso no va a salir en 6 meses, no se va a inaugurar en 3 meses, sino es un proyecto de gran envergadura que va a transformar el distrito, pero que va a estar en 2 o 3 años al final del periodo del doctor Enrique Dupuy García, pero que se va a atrever a gestionarlo. Entonces, para que quede claro todo ello, porque seguramente de ahí se van a aprovechar muchos políticos de decir, mire, es una mentira, pasa un año no hay nada, pasa 2 años no hay nada, pasa 3 años y ¿dónde está? O sea, por eso que es importante no tomar la iniciativa en aclarar sobre todo este proceso de estas obras de envergadura. Efectivamente, la propuesta es viable y eso se los puedo subrayar a los vecinos, ellos pueden estar tranquilos, yo conozco del tema y nuestra segunda tarea efectivamente va a ser, una vez que gane el doctor Enrique Dupuy García y sea alcalde, nosotros como vecinos vamos a tener que recordarle, vamos a tener que exigirle que avance, que sus funcionarios sigan trabajando para que se cumpla con esta promesa, porque es viable, financiera, técnica, tecnológicamente es viable. Entonces, si es viable, hay que hacerlo, pues, ¿no? Y transforma el distrito. Y además de no ejecutarse, sería pues como se habla de manera literal, no cavarse la misma tumba, ¿no? El candidato, o en tal caso el alcalde. Claro, lo que pasa, yo creo que sí es posible, ¿no? Ahora, pero puede haber algunas falencias que nosotros los vecinos debemos estar atentos y hacer fuerza, presionar, si cabe el término, para que el proyecto pueda avanzar lo más rápido posible, porque reitero, es viable, es posible. Todo depende también de la voluntad política de cada autoridad, en este caso de hacer cumplir su propuesta para beneficio de las grandes mayorías. Pero así es, y yo aquí públicamente quiero comprometerme, ¿no? Si tengo la posibilidad de poder apoyar en las gestiones ante el gobierno central, ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ante Proinversión, yo lo voy a hacer como vecino del distrito. Y ustedes me conocen, vecinos. Ustedes saben que los he apoyado gestionando 2 grandes proyectos de agua que están en el distrito en plena convocatoria para su expediente técnico. Me he dedicado a eso algunas semanas, algunos meses y hemos sacado adelante. Igualmente, si el doctor Enrique Dupuy García gana, yo lo voy a apoyar. Voy a apoyarlo en las gestiones a sus funcionarios, voy a acompañarlos para que vayan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conversen con el Ministerio de Economía y Finanzas y puedan viabilizar lo más pronto esas obras. Bueno, no sé, a ver si me permite la hora, economista, ¿cuántos son? ¿Nos quedan todavía tiempo? 8:55, ¿no? Ya, entonces, en estos 5 minutos hay que hablar temas, por ejemplo, sobre la candidatura, ¿no?, de el doctor Enrique Dupuy García. He visto últimamente más dirigentes se están sumando a apoyar a este candidato. ¿Cuál cree que sea el motivo, la razón? Yo creo que estamos ante un escenario muy complejo en el distrito Wilson y una de las posibilidades es que se continúe atrapado por un grupo inepto con muchas denuncias por corrupción, con funcionarios descalificados, que son una vergüenza para el distrito. Entonces, que continúe este grupo es un peligro real para el distrito, que damos vergüenza a nivel de Lima Metropolitana, y eso lo digo con dolor, con lamento, porque uno viene a Ate y encuentra basura en cada esquina, las pistas y veredas están destruidas, el crecimiento de la población en los cerros es desordenada porque la municipalidad no tiene un plan, la seguridad es un caos absoluto, uno ve a los serenos en unas esquinas tomando gaseosa o durmiendo, es un caos el distrito y me da mucha vergüenza y lo digo, reitero, con lamento. Entonces no podemos darnos el lujo de continuar 4 años más con esta gente incompetente, que se va a dormir a la municipalidad, que trabaja un par de horas y por creerse funcionarios, ¿no?, y ya no hacen nada, se van a conversar, salen de sus oficinas, ya no vuelven hasta el día siguiente después del almuerzo, ¿no? Se creen la última chupada de mango cuando no le han ganado a nadie,
¿Qué cosa es ser funcionario de una municipalidad? Es servir, es entregarse todo al distrito, no irse al mediodía, después del almuerzo ya no volver y irse a tomar, ¿no? Eso es una traición al distrito. Entonces, eso es un peligro real que se debe corregir, que no podemos permitir que continúen este mismo grupete, y sino más bien ir por el cambio. Y este cambio, desde mi punto de vista, tampoco puede ser un salto al vacío, ¿no? Un salto a alguien que no tiene absolutamente ninguna experiencia, a alguien que simplemente habla porque tiene boca, pero no tiene experiencia en gestión pública en absoluto. Entonces tampoco, ¿no? Tampoco. Lo que yo planteo con toda sinceridad es una transición. Cambiemos de este grupo incompetente a un grupo que tiene un poco más de experiencia, que tiene personas que por lo menos se identifican con el distrito y tienen una trayectoria importante, como el equipo que está liderando el señor Enrique Dupuy García. No será el candidato perfecto, por supuesto. Tendrá algunas falencias en sus equipos, pero se está para corregir. Y es, desde mi punto de vista, la alternativa viable en estos momentos para salir de las garras de este grupo que ha secuestrado el distrito, que tiene a muchos dirigentes secuestrados, entregándoles prebendas, llevando donaciones de empresas privadas que debería ser entregada absolutamente de manera transparente a las familias que más lo necesitan y no a las organizaciones donde le salen a marchar cada fin de semana en su favor. Y donde un grupo no pueda obligar a los trabajadores de la municipalidad a cada sábado y domingo y en las noches a marchar y decir que tiene gente en las calles cuando son puros trabajadores. Yo creo que eso se debe corregir y no podemos permitir que continúen. Bueno, qué importante escuchar el aporte de cada entrevistado, cada protagonista que traemos aquí. Y aquí hemos traído a todos los de todos los colores, hemos traído a todos los candidatos. Y somos muy respetuosos y muy democráticos en escuchar estas opiniones. ¿Qué va a pasar ahora con los candidatos que no llegan a obtener el resultado que ellos buscan? No, me da mucha pena, pero bien hecho. Por ejemplo, Leo Vilches, no sé a qué se dedicará, pues, ¿no? Volverá a sus andanzas, no quiero hablar mal tampoco. Y los demás candidatos ya verán, tendrán que trabajar, pues, porque se les acabó el tiempo, no pueden continuar, no pueden continuar aquí en el distrito, ya le han hecho mucho daño, han sumido en un retraso, creen que progreso es entregar regalos los fines de semana, bolsita de cemento, ¿no? Que son bienvenidos, pero eso no es progreso, pues, ¿no? Ellos se han caído de su cama, se han golpeado la cabeza y están entendiendo mal lo que es el desarrollo. El desarrollo no es entregar regalos el fin de semana. Creo que esa es una mala costumbre, ¿no? Es una muy mala costumbre. O sea, como que dice, hay un dicho bien claro que dice, ¿no? No le des pescado, ¿no? Si no, enséñala a pescar y así aprenderá solo, ¿no? A alimentarse. Así es. Independientemente, ya no dependerá que tú le sigas dando. Efectivamente, Wilson. Entonces yo estoy muy agradecido por el espacio. Reitero, yo hasta hace unos días fui jefe de gabinete del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero ahora estoy libre. ¿Estás y por en eso, licencia, economista? No, he renunciado, para no tener ningún problema con ingresar a la campaña y apoyar abiertamente a un candidato y decir las verdades a los candidatos que aquí están tratando de pasarse de listos, ¿no? Desinformando, mintiendo, engañando a la población, y no, estos días me van a tener aquí en la cancha y voy a ser muy duro, muy claro. Entonces, tu palabra final es para el electorado que haga un voto responsable este 2 de octubre en las ánforas. Por supuesto que sí, vecinos, ustedes me conocen, yo siempre estoy con ustedes en la cancha, caminando, voy a continuar apoyándolos, para mí va a ser un honor seguir apoyándolos de la mano del alcalde Enrique Dupuy García a partir del 1 de enero del 2023, los proyectos que están detenidos en distintos sectores, Ministerio de Vivienda, de repente Transporte, Ministerio de Trabajo, Municipalidad de Lima, otras entidades del Estado, voy a caminar de la mano con ellos, así como vecino del distrito, sin ningún compromiso, sin ningún tipo de condición, voy a apoyarlos para que los proyectos del distrito puedan viabilizarse y podamos salir adelante. Tienen mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Famaita, nos vamos.